En este vídeo vamos a continuar explorando con más detalle las increíbles transformaciones que llegan gracias al gel facial de ABR en la articulación mímica y expresión facial, y a la vez vamos a fijarnos en dos contextos. Uno de ellos va a ser más profundo, el por qué ocurren las cosas, y el otro va a ser más amplio, de dónde más somos capaces de aplicar los mismos beneficios y que otras zonas van a tener una influencia positiva de este mismo tipo. Y también hay una tercera dimensión, porque este chico está, digamos, en un estado moderado. Y para los padres de los niños que están en condiciones más severas, siempre viene la pregunta de, bueno, he visto un resultado muy bueno en el caso más moderado, pero el mío es más severo, y en mi caso no veo que los efectos vayan a ser tan claros. Eso no significa que no trabaje, no funcione en tu caso, pero siempre está ahí esa dimensión. Y esto es los tres contextos que vamos a mencionar. Y lo primero que quiero comentar es esto. Aquí, hablar de esta mejoría tan clara en las articulaciones faciales. Aquí estoy mostrando las secuencias, no solo el final, los puntos de llegada, de dónde está la cara de este chico cuando trata de hacer cierta función, sino también estamos fijándonos en toda la secuencia de activación. Y lo que vemos aquí muy claramente, ¿cuál es la diferencia clave? Fíjense que aquí mis fotogramas están separados un cuarto de segundo cada uno. Así que cuando hago 4 pasadas es un segundo entero. Ahora hago 5, 6, 7, 8, ya hemos pasado 2 segundos. Y aquí, en este escenario, hago 1, y también podemos ver directamente que hay una sincronización, una fuerza indivisible. Hago 2, se cierran los ojos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y eso es lo que ha ocurrido en 8 clics de antes. Fíjense cuántos movimientos que son involuntarios aquí y que están acumulados juntos, mientras que este control que estamos buscando realmente para el control independiente de los ojos, en contraposición a el control independiente de la boca, que se muestra tan claramente en esta imagen. Aquí en este chico vemos cuánto de involuntario hay en sus movimientos. Y espero que esto haga entender esto para ustedes. ¿Qué está ocurriendo en otras zonas? ¿Cuáles son los retos clave para sus hijos? Tanto si son los brazos, las piernas, el torso. El problema es la falta de este control selectivo. Por eso, las lecciones que sacamos de la cara son aplicables en el resto del cuerpo, y particularmente el estudio de las secuencias, porque lo que tenemos aquí es que, fíjense, podemos ver los micromovimientos. La intención de este chico es la misma. Un año antes y ahora, pero lo que vemos aquí, estos micromovimientos, antes solo había esta combinación de fusiones y ahora estamos viendo micromovimientos, incluso este pequeño movimiento de sus fosas nasales. Estos son controles increíbles que ahora son posibles. Y también podemos ver que según su control del bucal y de la cara mejora, esto le da un control mucho más selectivo del movimiento de su cabeza. Así que espero que esto les permita a ustedes ver este vínculo de a dónde nos estamos yendo, a dónde nos está llevando. Y ahora volvamos
al entendimiento más profundo y tener una mejor idea de cuáles son los mecanismos clave detrás de cómo funciona el gel facial de ABR. Por una parte tenemos este documento escrito que compartí hace unos años que describe en detalle todos los puntos clave donde las proteínas bioactivas facilitan la recuperación del líquido y de la fascia facial, ayudando a la movilidad y la estabilidad de músculos, ligamentos y cápsulas articulatorias. Aquí hay un documento de varias páginas y se les va a enviar a ustedes el link. Y la idea clave viene en ciertos puntos. Primer paso, el descubrimiento de la fascia y esa matriz extracelular. Esto puede sonar muy teórico, pero esta imagen que siempre les mostramos es la que debería hacerlo más comprensible. Estamos aquí. Solíamos pensar siempre antes en los músculos únicamente, pero la realidad nos dice que los músculos en sí, que son los que podrían tener un problema con el control del sistema nervioso central, están subyugados, digamos, a un sistema mucho mayor, que es el de las capas faciales, esa matriz facial. Así que nuestro primer objetivo es centrarnos en esa matriz, y ahí es donde llegan las proteínas bioactivas y nos permiten entrar en ese nivel primario de impacto a nivel de la piel y al nivel de la grasa mecánica. Para entender mejor esto y cómo funciona, así es como se ve la fascia cuando nos acercamos a ella. Y esta es una transición a una animación 3D que hace que sea posible que entendamos esa construcción interna de los músculos y la fascia. Y así podemos ver la relación entre ellos. Aquí, esto es crítico entenderlo. Viene del vídeo de Jean-Claude Guimberto, que tiene sus exploraciones pioneras en los tejidos humanos, que no se hacían sobre cadáveres, sino en gente viva, utilizando cámaras de alta resolución. Y esto es lo que podemos descubrir, y es que para controlar cómo se contraen los músculos de manera dinámica, hay que enchufarlos, digamos, a una conexión estable de esta matriz. Y eso es con lo que estamos lidiando. Una vez que entendemos que hay secuencias de conexiones y necesitamos un control particular a nivel de la piel y la estabilidad de la piel para que tenga la libertad de los músculos, ahora podemos entender por qué la cara nos da un ejemplo tan bueno. Y es porque cuando nos fijamos en la cara, vemos esta imagen típica, pero cuando vamos más allá, de hecho, llegamos a este entendimiento clave. Y es lo que pueden leer aquí. Y es que los músculos de la cara son algunos de los más interesantes de todo el cuerpo porque ellos son bastante poco habituales. Se originan en el hueso, pero se insertan en la piel. ¿Qué significa eso? Bien, pues que todos los músculos habituales se originan en un hueso y conectan en hueso, y tienen dos fronteras muy rígidas, mientras que los músculos de la cara se originan en el hueso también, pero se conectan a la piel. Por eso, el trabajo que hacen con el factor de la piel
es particularmente demostrativo en cuanto a la cara. Por eso es mucho más fácil ver las transformaciones faciales que en cualquier otra parte del cuerpo. Y esa es la respuesta clave. Pero dentro de ella, por supuesto, vemos un número de otras cosas. Cómo estas conexiones faciales están relacionadas con movimientos y luego también con precisiones que están disponibles. Y obviamente, después, esta clase particular de músculos faciales sigue siendo la misma en su composición con el resto de las estructuras del cuerpo. Y luego tenemos 3 lecciones que hay que aprender también y quiero que ustedes sean muy conscientes. ¿Cuáles son las demostraciones clave que les damos a ustedes con el gel facial y su aplicación? El primer punto, lo que solemos hacer es usar el ejemplo de los niños que incluso en una condición más severa tienen cicatrices. Porque las cicatrices, si quieren probarlo ustedes mismos, bien, esas aplicaciones para ver si esas aplicaciones de gel están funcionando y esas transformaciones designadas y declaradas que están activando los fibroblastos, que son responsables del remodelado de diferentes tipos de piel y músculos incrustados en ella. Si esta capacidad va a ocurrir, tenemos los mayores retos sobre los que trabajar. Y ese reto mayor sobre el que trabajar sería, por supuesto, una cicatriz. La cicatriz en sí es algo que está fusionado y fijado. Por lo tanto, si queremos probar cómo posible es motivar a los fibroblastos, hay que probar este gel sobre las cicatrices. Aquí tenemos un niño con una cicatriz asociada a una cirugía cuando acababa de nacer. Ahora tiene unos 5 años. Y lo que tenemos aquí es que esta cicatriz ya se está moviendo. Se está moviendo a lo largo y también, como pueden ver, se desliza hacia un lado y a otro. Y algunos padres pueden decir, ¿y esto qué importa? ¿Qué prueba esto? Bueno, la respuesta es muy obvia. Muestra mucho y prueba mucho porque las cicatrices pasan por todas las capas. No solo es un corte, una cirugía a corazón abierto que le hicieron a este chico. No es sencillamente cortar una capa, no. El corte se realiza a lo largo de todas las capas y a través también del hueso. Y el sanado ocurre en todo el bloque y esto termina fusionándose y pegándose todo. Una cicatriz sobre la que no se ha trabajado o sobre la que no se ha echado el gel es una cicatriz que queda fijada y bloqueada. Y es una gran restricción, porque una cicatriz, mientras el resto de la piel crece, la cicatriz no crece al mismo ritmo. Y eso es algo que nos permite indicar que si la cicatriz está cambiando, bien, otros tipos de piel que han sido menos afectados y menos pegados que la piel, deben de ser más fácil para trabajar sobre ellos que una cicatriz, que es lo más difícil. Otros padres pueden decir, pero mis hijos no tienen cicatrices, ¿qué beneficio me puede dar esto? Bien, y aquí según completamos esta demostración, porque aquí es donde más claro se ve, se puede ver la línea de la cicatriz y se puede ver también la cicatriz en el hueso que está allí separada en otro punto. Eso nos muestra que los efectos están aquí. Pero esto nos lleva al siguiente punto clave. De hecho, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuál es el resultado que estamos buscando? La respuesta es sencilla. Queremos
una piel súper competente. Y esa piel podemos saber si es súper competente de manera interna por medio del reflejo de lo que está ocurriendo a nivel exterior. Aquí, estos micropuntos que pueden ver en este punto son indicadores de la auténtica capacidad de la piel para tener la máxima distribución de cargas y para controlar los músculos que hay debajo. En otras palabras, si ven estos puntos en la piel de sus hijos, entonces está garantizado que van a tener un control de calidad. Con este tipo de piel, los niños se van a poder sentar, se van a poder mover, van a poder hacer muchas cosas de alta competencia. Y esa es la clave, esto es lo que deberíamos ver. Y esto es lo que queremos a nivel de la piel de nuestros hijos a nivel micro. Cuanto más cerca estemos de eso, mejor en toda situación. Lo segundo que queremos ver es que de esta super microestructura queremos el siguiente nivel. Y que bajo ciertas cargas se organicen la piel en estas ondas controladas que en la espalda se corresponden con la división entre vértebras. Ese es el segundo interrogante que hay que hacerse. ¿Tenemos esta secuencia adecuada de superpuntos que luego les sigue esas ondas? Y luego también tiene que estar presente en diferentes dimensiones, porque esto también nos muestra la capacidad de la piel para dar un ajuste angular, y esos ajustes angulares son críticos para el control de todos los músculos que están incrustados bajo la piel. Y luego, una vez que tenemos esos pliegues, viene lo siguiente. Aquí llega el mapa. Y esto es lo que necesitamos ver. Si estamos buscando, por ejemplo, mirando las divisiones en el glúteo, si vemos estas divisiones del sacro, el sacro está dividido de los glúteos en sí a través de la piel, que representa todo de lo que hablamos, los micropuntos y también los micropuntos y las ondas. Entonces vemos que hay competencia de la piel. Aquí tenemos el ejemplo contrario. Aquí tenemos una piel que no tiene competencia. No es difícil compararlos y entender la diferencia. Eso con esto. Aquí no hay micropuntos. Si no hay micropuntos, entonces no hay competencia interna, y si no existe esa competencia, la piel o bien se desliza totalmente o se fusiona totalmente, de forma que los músculos también o se fusionarán y entrarán en hipertono, o pueden desconectarse totalmente y ser hipotónicos. Si se fijan en la imagen, la piel son los frenos y los músculos son el pedal del acelerador. Así que si los frenos no funcionan, el cuerpo no tendrá la habilidad de utilizar el acelerador de manera adecuada. Y si este ejemplo es demasiado extremo y suave, demasiada poca división, bajo las mismas cargas no ocurre nada aquí. Y luego, fíjense, también tenemos, en vez de esos pliegues, micropliegues que veíamos antes, no tenemos tampoco los micropuntos. Hay otros ejemplos también, fíjense, antes les mostraba lo que queremos ver aquí. Esto es alta calidad de tejido, en cambio esto es una piel que no tiene calidad. Aquí fíjense que según hago las mismas cargas, ¿qué ocurre? No vemos las divisiones correspondientes que indicarían la inserción con el hueso y la transición a través de las capas faciales. Y esta es, de hecho, una cosa que es muy sencilla de entender
y que quiero que ustedes vean. En otras palabras, ¿qué queremos? Queremos que los niños sufran este cambio. Nuestro trabajo es facilitar ese cambio de que los niños pasen de la falta de división a estas divisiones posibles, a las segmentaciones. Y las segmentaciones comienzan en la piel, con una piel que necesita tener los pliegues, pero antes incluso los pliegues tienen que tener estos micropuntos. Así que fíjense, este es un ejemplo de cómo las cosas están empezando a mejorar, porque este niño está empezando a mostrar ciertos pliegues, pero por el momento estos pliegues todavía no tienen esos micropuntos. Esto es una gran diferencia. Los micropuntos son lo más profundo, los pliegues están luego encima. Y este es un niño en condición severa, así que falta esa superestructura. A ese niño le faltan los micropuntos que hay aquí. Así que queremos facilitar lo máximo posible todo lo que podamos de ayuda, no solo para tener esos pliegues primeros, sino conseguir el siguiente nivel donde vemos esos micropuntos. Y esta es una cosa fundamental que hay que entender. Y la parte específica de la cara es que la cara no tiene estos micropuntos. La cara es lo que estábamos diciendo antes, la cara es especial porque tiene una inserción en la piel y otra en el hueso. Pero en los escenarios en los que necesitamos lidiar con la parte más específica y músculos más clásicos y típicos, tenemos ambos. La piel tendrá este control de los músculos gracias a que es una piel con mucha calidad, y esta es la clave, así es como se ve. Digamos que queremos conseguir una buena cosecha, pero nuestro terreno es muy pobre, el suelo es muy pobre. El gel facial de ADR es una oferta natural y simple. Necesitamos esos micropuntos en la piel. Esos son un reflejo de una estructura interna adecuada de matriz extracelular. No hay que darle más vueltas, no hay que saber demasiado sobre estas sustancias extrañas o sobre la matriz en sí. Es muy sencillo. Si no vemos esos micropuntos, entonces sabemos que la estructura interna no está bien. Si tenemos los micropuntos y además tenemos los pliegues que dan ese ajuste angular, entonces las cosas van bien. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en este escenario? La respuesta es conseguir el fertilizante. Si nuestro suelo no está del todo bien, si todavía no es lo suficientemente fértil, ¿qué necesitamos hacer? Hay que poner fertilizante. Y no hay nada más sencillo que poner un buen fertilizante como el gel facial de ADR, una fina capa 2 veces al día en zonas donde necesitamos más fertilizante, y gradualmente las cosas van a mejorar y las cargas mecánicas cada vez van a ser más efectivas. Esto es parte de nuestra estrategia de fertilización. ¿Y por qué ocurre bien? Porque esas proteínas bioactivas en particular que estamos sacando de las sanguijuelas, de sus glándulas, facilitan ese despegar de la fascia que necesitamos. Y este es un gran ejemplo que también les quiero mostrar, y es que aquí podemos ver que si podemos hacer un zoom, verán que en general hay una mejoría muy obvia, incluso en casos donde no había nada más que aplicación del gel ADR, nada más de trabajo. Verán que según ha mejorado la conexión de la piel
La representación de los músculos ha cambiado también dramáticamente. Aparecen nuevos pliegues y esos nuevos pliegues dan capacidad para movimiento. Y esto es muy sencillo y fundamental. Así que espero que este vídeo o esta serie de vídeos sea para ustedes tanto una inspiración como un vídeo de instrucción para los padres de niños en diferentes condiciones. Hemos hablado de los 5 tipos de retos que podemos mejorar: la parte de movimiento facial, control y vocalización de la voz, parte emocional y también comer y tragar. Pero este vídeo en particular, de hecho, les muestra que hay incluso más. Y lo que estamos buscando es este desarrollo de las superestructuras, las estructuras que hay en la piel, y que si no las tenemos, nuestro niño no va a poder hacer buenas posiciones, buenos movimientos. Es así de sencillo, porque sin las relaciones múltiples hay miles de microfibras que controlan cada tejido y fibra muscular. Sin eso es imposible que haya control. Necesitamos unos mejores frenos para poder controlar el acelerador. Esa es la lógica simple. Espero que esto ayude y que esta información les sirva, y les damos a ustedes las gracias, y también a este chico y en su entusiasmo que nos muestra tanto con sus expresiones faciales, que ahora cada vez son más ricas, más específicas, y nos permiten ver cómo está explorando el mundo y disfrutando de esa nueva capacidad y competencia. Así que muchas gracias a todos por su atención, y ustedes pueden hacer clic sobre el link que habla, que tiene el documento de 10 páginas que habla de las ideas clave que hay detrás del gel facial ABR, en el link que estará en algún punto de este vídeo. Que vaya bien.